Dentro de la Iglesia de Cristo hay personas que cometen pecados muy graves y totalmente condenables, incluso sacerdotes, obispos, y aunque no son la cantidad exagerada que los más media cuentan, al ver el mal, la corrupción y los pecados que se conocen aún de los altos prelados, muchos católicos y no católicos pueden caer en escándalo. En consecuencia se alejan y llegan a tratar a la Iglesia de maligna. Pero así como no hay que apresurarse a juzgar a ninguna persona, menos aún a una sociedad, que es el conjunto de personas. Menos aún entonces a la Iglesia, que es más que una sociedad, y fue instituida por Cristo, Dios encarnado. El problema está en que muchos cristianos no saben que la Iglesia es una institución divina, pero constituida por seres humanos, pecadores. Por tanto, los pecados de los miembros de la Iglesia, que pueden ser totalmente penables y merecedores del infierno, no constituyen una prueba de que la Iglesia en sí misma sea mala o falsa. Las pecadoras son las personas. El mejor ejemplo lo tenemos en los 12 apóstoles, con los que Cristo fundó su Iglesia. Judas lo vendió a sus asesinos. Pedro, el primer papa, lo negó 3 veces en el peor momento. Juan, a quien Jesús amaba tanto, aunque luego volvió al pie de la cruz, antes escapó cuando apresaron a Jesús, con tanto miedo que dejó caer sus vestidos. Tomás no creyó en Jesús hasta verlo resucitado con sus propios ojos, y todos lo abandonaron de igual manera. Pero Dios fundó su Iglesia igual, sirviéndose de esas personas, arrepentidas, pero con sus miserias propias, y ella durará hasta el fin del mundo. Incluso durante la historia han habido muchos católicos que vendieron o traicionaron a la Iglesia, como el monje Lutero, que fundó su propia secta argumentando que estaba harto de los pecados que veía en la Iglesia. Es como si una persona se cambiara de familia porque no le gusta lo que hacen sus hermanos. En vez de ser un buen católico, luchar por corregir los errores desde adentro por el bien de la Iglesia, como sí lo hicieron muchos santos. Vemos también que solemos caer en señalar a los pecadores y a sus pecados, pero en el desmerecimiento o desconocimiento de las bondades inmensas que innumerables personas hicieron y hacen a la Iglesia por el bien de los demás y dando gloria a Dios. Verdaderos santos, muchos de ellos anónimos. También hay que tener en cuenta que al ser la Iglesia la institución de Dios para salvar almas, entonces Satanás le hará la guerra especialmente. Y en la guerra el objetivo principal es atacar a la cabeza, tomar la fortaleza, destruyendo todo lo que se interponga. Esto significa sacerdotes, templos, obispos, papa, Vaticano. Y por otro lado, toda persona que haga el mal y no se arrepienta irá al infierno, sin importar que sea laico, cura, obispo o el papa. Pero ese juicio lo debemos dejar a Dios. Por tanto, cuando veamos el mal que las personas hacen dentro de la Iglesia, recemos por ellas. Y si es necesario, denunciemos, pero teniendo en cuenta que la Iglesia no es la mala, sino que son esos pecados los que le hacen mal a la Iglesia, a la esposa de Cristo, a nuestra Madre. Y la esperanza de todo católico se debe fundar en el Apocalipsis bien explicado, en el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 675 al 677, donde dice que por el mal de muchos de sus miembros, la Iglesia morirá y parecerá que ha desaparecido, quedando un resto, un pequeño rebaño de católicos fieles dispersos por el mundo. Pero Cristo la resucitará gloriosa junto con todos los verdaderos fieles de toda la historia. Como dijo Gilbert Chesterton, la Iglesia no es solo la asamblea de los santos, sino que también es el hospital de los pecadores.